Que el señor James Eugene Carrey, Jim Carrey de aquí en adelante, claro, para todos nuestros amigos, ¿cierto? Jim. Como nosotros. El Jim. Pasó, como bien decía Camila, pero por todos los estados de ánimos realmente perceptibles por la psicología humana. Este hombre, como bien decían por ahí, parecía que justificaba su razón de ser y por otro lado postergaba una depresión endógena que lo ha acompañado durante toda su existencia, haciendo reír a los demás. Hasta que en algún momento, cuando tuvo la fama, la fortuna y tuvo el tiempo necesario para poder descansar y no estar en este permanente trabajo de payaso, ahí es cuando se permitió sentir esa profundísima tristeza que por años le venía calando el corazón. Ha pasado, como decía, por todo. Hoy día incluso se habla de que es un hombre espiritual, recuperado, pero pendiente de las teorías de conspiraciones, en donde habla de los Illuminati, donde habla de los reptilianos, donde la pintura ha ido a su salvataje, a su rescate de vida, claramente a su rescate, en donde anteriormente ha tenido mala suerte en el amor, ha sido acusado y prácticamente llevado a los tribunales culpado por negligencia de llevar a alguna de sus parejas a la muerte. En algún momento, digamos las cosas como son, a Jim Carrey, el hombre que nos hacía reír, se le acabó completamente lo que es la sonrisa en su rostro, porque no pudo evitar que lo alcanzara esta depresión que él por tanto tiempo quiso esconder. Muchos lo recuerdan por escenas, por ejemplo, como La Máscara, ¿cierto? Claro, un clásico. Ahí lo estamos viendo, donde digamos que hubo un antes y un después de esta película. Sí. Una película barata de Chuck Russell, ¿cierto? Basada mucho en efectos especiales. ¿De qué año está? Esto es del año 1994. Pero fíjate que aquí es donde él demostró algo que hasta entonces, sino que algo que venía de los tiempos de Jerry Lewis, que este hombre demostró ser una caricatura de carne y hueso. Sí, claro. Este hombre podía, junto con todas sus facciones, actuar con la ceja, la lengua, la nariz. Era un dibujo animado de carne y hueso, así como siempre lo veía yo. ¿Sabes lo que pasa? Más allá del éxito de la película, acá es donde yo siento comienzan un poco los problemas de temperamento y de depresión de Jim Carrey. Jim Carrey era muy cercano a su padre, a quien muchas veces mencionó como alguien mucho más gracioso que él, pero que lamentablemente dedicó su vida a un trabajo que no quería, que no le gustaba, y muy inestable, claro, se fue quedando en el fondo en ese mundo de la comedia, en lugar de llevarlo a cabo, sino que se fue quedando en el trabajo, se fue poniendo un hombre gris. Ah, mira. El padre Jim Carrey creo que muere antes del estreno de La Máscara. Ya. Y Jim Carrey, que siempre tuvo mucha fe en su talento, él, antes de hacerse famoso en Hollywood con esta película, se hizo a sí mismo un cheque por $5 millones. No, era lo que él sentía, 10 creo que era. ¿Quedaste corto? ¿10? Sí, 10. ¿Ya? Y el día que muere su padre en el funeral ya había tenido el éxito. Ese cheque que siempre lo guardó, se lo guardó en el bolsillo a su padre. Era el hombre al cual le quería demostrar que más allá de tener el talento, que siempre lo tuvo y el padre lo apoyó, que lo iba a conseguir. Y el momento que lo logró, lamentablemente no pudo estar con él para disfrutarlo. Oye, Lama, tremendo. ¿Sabes por qué él le quería demostrar tanto al papá? Porque el papá le pegaba a su madre cuando él era niño. Y él vio escenas de maltrato horribles. Y se dice que ahí, él mismo lo cuenta, cuando estaban maltratando a su mamá, él ahí sacaba su personalidad de humorista, ponía música y bailaba. Como una forma de desviar la atención, y efectivamente desviaba la atención del padre y el papá dejaba de pegarle a la mamá. Pequeño detalle, decía que dormía con sus zapatos de tap porque si escuchaba que se ponían a pelear. Ojo, ellos vivían en una casa rodante, eran muy pobres, eran 4 hermanos en total. Finalmente él se ponía a bailar, se despertaba a las 3 de la mañana, los papás discutiendo diciendo los platos, y se ponía a bailar y lo hacía reír y todo volvía a ser normal. Pero fíjate que es bien impresionante el detalle que están mencionando ustedes y que acaba de destacar Carla, porque es clave, exactamente. Porque creo yo que lamentablemente, y con esto no quiero generalizar bajo ningún punto de vista, pero muchas veces uno se enfrenta a personas que la manía, el exceso del humor, el exceso, en realidad esconden una depresión profunda, una tristeza tremenda, y es el humor lo que establece como la gran cortina de humo para mostrar lo que realmente está pasando internamente. Exactamente, como el chiste del payaso. Exactamente, el río por no llorar, digamos. Es así porque él tiene un trastorno bipolar. Ya. Que justamente... Descrito, declarado, sí. Uno tiende a pensar que la bipolaridad es como solamente 2 polos. No es eso, la bipolaridad es depresión. Claro. Es un trastorno depresivo. Que se esconde en manía. Persona, esconde la depresión en una manía y ahí se sienten dueños del mundo, se sienten capaces de todo lo que no sienten cuando están depresivos. Hasta que se le acaba la benzina, hacia abajo de golpe. Y es muy interesante porque estaba pensando en lo que mencionaba Alfredo hace un rato, porque en definitiva, si tú te fijas, un trastorno bipolar
ciertos espacios laborales propician mayormente el rayón, por así decirlo. Pero para poder entender entonces, deduzco que este trastorno, la bipolaridad o cierta depresión, él la viene arrastrando desde su infancia por su entorno familiar, o es que cuando empieza a hacer ciertos personajes y él empieza a darle vida a ese tipo de película, es que ahí se gatilla esto. Pasa que hay que tener harto cuidado con eso porque los especialistas tratan de no diagnosticar a los niños. Perfecto. Ya los niños igual muestran ciertos rasgos, no tan marcados como un adulto, pero ya van mostrando, ponte tú, cambios anímicos muy drásticos, o esto que le pasaba porque a él. Hay una batalla hormonal ahí que hay que entenderla. Claro, y que además define cosas. Y no los diagnostican para no categorizarlos, encasillarlos desde tan chiquitito y hacer sentir que no tienen vuelta. Y además, ¿sabéis que es súper importante lo que dice Carla? Porque efectivamente diagnosticar a un niño con cosas tan concretas no solamente establece la idea de que no tenéis vuelta, sino que además efectivamente la adolescencia marca también cosas muy patentes y se puede gatillar un trastorno bipolar de manera concreta, como también otras enfermedades más graves, pero también puede ser que nunca un rasgo se te manifieste. Incluso una esquizofrenia puede ser que tú la tengas latente y nunca tengas ningún brote y toda tu vida te manejes de manera súper normal. Entonces, ¿para qué crees generar situaciones tan riesgosas en la infancia cuando en definitiva lo único que hacer es a través de un diagnóstico poner como una especie de marca a un niño, de etiqueta que podría hacerle más daño? Yo creo que Jaime estableció un muy buen punto. Mucha gente que trabaja en espectáculos, como nosotros en televisión, puede tener un rasgo así bipolar y como nos pagan, digamos, por mantener un estado de entretención muchas veces. Un estado de ánimo alto, claro, yo creo que eso es lo que agradece a la gente de este programa, que podemos ponernos serios, podemos entrar en melancolía, digamos, y profundas y honestas tristezas. Pero hay otras personas que viven en este estado eufórico de que vamos pasándola bien, vamos bailando, vamos cantando. Aunque esté pésimo. Y claro, y algunos, digamos, esconden eso por décadas y los pillan cuando se quedan sin trabajo y sin televisión. El caso que es el mismo Jim Carrey, quien para una entrevista para la pantalla chica describe cómo era su infancia y cómo él, por sus padres y su familia, era visto como un verdadero milagro, personaje que por desgracia tuvo que sostener desde muy pequeño. Atención. I had a job, at least in my own mind, and that was to make my mother feel better. She was kind of very ill in many ways, and so it was to make her feel better. And I think ultimately, I imitated my father. He was a very funny guy. But also, I felt some need, and maybe, I don't know whether they created it or I created it, but I felt a need to make them feel that their life was worthwhile, that they did something special just by the very fact that they brought me into the world. So from a very young age, I wanted to convince them that I was a miracle. And then I wanted to convince the world that I was a miracle. Qué fuerte igual es como Jim Carrey toma, él siente una responsabilidad desde chico. Sí. Claro, de sacar de un estado a su familia para otro, ahora, de transmutador. Da la impresión, Carla, que este tipo es tremendamente inteligente, con un exceso de energía, tiene tremenda pila, y de repente en ese, mira, en ese, sin llegar a tal, pequeño delirio mesiánico, el hombre ocupa su talento para llamar la atención y claramente está atractivo, es chistoso, no sé qué, a ver, cállate, déjame ver este hombre, y de repente esto termina aplastando su propio personaje porque nadie se puede mantener arriba todo el rato. Salfa, hay muchísimos casos de poderosos hombres, de íconos, más allá del espectáculo, de la política también, que son bipolares, diagnosticados, y muchos no lo dicen. Y es por eso, porque un bipolar cuando está en fase de manía se siente capaz de todo, y es una sensación que quizás una persona equilibrada nunca tiene. Claro, ellos se sienten capaces de todo, se les ocurren cosas, vuelan, fluyen, se ponen creativos, arriesgados, atrevidos. Y de ahí su triunfo, curiosamente. Ahora, hay un elemento que sale en esto que dice que me parece súper importante no dejar pasar, y que un poco lo mencionaba la Cami. Qué terrible es que los adultos de alguna manera establezcamos una vinculación con nuestros hijos como que ellos fueran responsables de algo nuestro. Uno de repente escucha a nivel muy cotidiano a gente adulta que de repente dice, no, ¿sabes qué? Tuve un hijo para salvar la pareja. No tiene hijos para salvar nada. O sea, y es tremendo porque tú te das cuenta, cuando escuchas a Jim Carrey hablando de esto, te das cuenta de la responsabilidad que él tiene. Y la verdad es que, pucha, como papá,
uno siempre, la responsabilidad es de uno. Siempre es de uno. Siempre es de uno. Nunca, todo es de uno. Todo es, claro, exactamente. Jaime, nunca es de ellos. Pasa mucho, algo que a lo mejor como que pasa camuflado, la gente no le toma la importancia, que tiene que ver con lo que dices tú, de madres así que tienen problemas graves con su pareja y se refugian en el hijo, y que uno tendería a pensar, uy, qué lindo, se refugia en el hijo, pero termina quitándole la vida propia al hijo. Exacto. Por supuesto. Y el hijo después no lo puede convierte armar en el hombre de la casa. Bueno, y es lo que dice, perdón. Eso es cruel también. A ver, es muy cruel, o sea, y es terrible, porque probablemente esa mamá o ese papá, para no ponerlo solamente en uno de los padres, puede creer que le está haciendo fantástico, incluso como que, mira todo lo que yo quiero a mi hijo, que es casi como, no, le está quitando la vida. Era súper apoyado, ojo, era muy apoyado por los padres, veían un talento único que tenía. Ya, pero fíjate lo que está diciendo él, o sea, está diciendo, yo me hacía responsable de la enfermedad de mi mamá, pero también, yo me hacía responsable de la relación de ellos. Pero es el pensamiento de un hombre adulto. Cuando maduráis, lo que pasó, yo creo que en el momento, cuando eres chico, no tenía esa conciencia que estáis haciendo eso. Y con mayor razón, imagínate la cagada que tenías entonces cuando eres chico. Si no tenés conciencia de eso, estás guardando todo eso. Te estás haciendo cargo de algo que no te corresponde. O sea, yo no soy mamá, me imagino aquí todos sabemos y estamos hablando desde la base de que en realidad no hay un manual para ser buen padre ni buena madre. Hay muchos casos para embarrarla. Exacto. De hecho, hay más posibilidades de embarrarla que de hacerlo muy excelente. Por lo mismo es bueno tener estos pequeños chispazos que te da lo externo, digamos. Elevar la conciencia. Claro, es como decir, pucha, ¿sabéis que de repente uno no se da ni cuenta y esto te sirve para darte cuenta? Oye, yo te lo digo, en mis primeros años de padre, imagínate yo, mi hijo más grande, digamos, está trabajando, soy un hombre independiente y todo lo demás, yo solía definirlo, y lo decía con humildad, porque jamás pensaba que ser padre, ¿qué es ser padre? Así como primera cosa, es una persona que va a intentar en lo posible cagarlo lo menos posible con respecto a otra persona. Estoy de acuerdo. Cagarlo lo menos posible a otro ser humano. Bueno, atención. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Él mismo dice, qué curioso, tratar de imitar a tu papá. Y su papá, ojo, yo vivía en una casa rodante, y siendo que tenía una educación buena, estable, tenían que cambiarse tantas veces de lugar porque iba perdiendo la pega el papá. ¿Por qué? Porque él mismo decía, me acuerdo en uno de sus primeros matrimonios, cuando él se separa, por ejemplo, René Zellweger, que fue una pareja estable cuando apareció con Irene, yo y mis otros yo, ¿cierto? Él decía que él entendía, hasta acá todavía recapacitaba, decía, yo sé que es difícil ser un marido que en vez de ir a botar la basura, ¿cierto?, está pensando en chistes y haciendo talla así como cuando agarra un cuchillo sucio y una papa que quedó a medio comer en un plato. Entonces decía que él comenzaba a perder esta noción de lo cotidiano con los vínculos simples de la vida, que es desde largar la cadena del baño, digamos, de no dejar las cosas tiradas en el suelo, de que simplemente él vivía, digamos, para intentar asombrar, pero estaba completamente desvinculado con son las normas del día a día. Me acordaste de una frase que yo siempre la encontré muy dramática de una famosa actriz, Rita Hayworth, que hizo un personaje muy icónico que se llama Gilda. Si ustedes la vean la película, pero además es una película bellísima. Una película bellísima. Y ella una vez en una entrevista dice una cosa muy triste, dice, los hombres se acuestan con Gilda y se despiertan con Rita Hayworth y me dejan. Y de alguna forma, sí, es verdad. A raíz, ¿por qué pienso en eso? Piensa que ella lo dice en una entrevista, una mujer además bellísima, brillante y todo, casada con Orson Welles, o sea, de verdad una mujer además muy inteligente. Porque justamente lo que dice Juan Andrés, ¿cuánta gente probablemente le exigía a Jim Carrey que siempre fuera su personaje? Hazme reír, sé divertido, sé genial, sé lleno de cosas, no, si uno es ser humano, tiene matices, tiene momentos. Dentro de sus primeras dos películas que fueron muy pegadas, La Máscara y después Ventura, no tuvo mucho tiempo para darse cuenta de lo famoso que se había hecho. El golpe vino toda la razón. mucho después. Tiene mucha razón, es verdad, porque fue, o sea, de la noche a la mañana, él pasa de alguien que puede ser, sí, chistoso, sí, por ahí lo vi, creo, a alguien millonario, pero a morir.